Bueno, quiero presentar mi libro Ciudades Modelo y una crítica a la ley de lavado de dinero. El, el libro ha sido motivado por una, digamos, inquietud que yo tuve siempre con relación a por qué no se desarrollan los países. Y de cierta forma me pasé investigando mucho y llegué a la conclusión de que las naciones no se desarrollan no porque no tengan buena calidad de educación, no porque tengan buenos recursos naturales, no por su religión e incluso hasta su cultura misma. No son digamos, los obstáculos para el desarrollo. Mi investigación me llevó a incluso hurgar en la propia historia, como el caso de las ligas hanseáticas, que eran digamos, fueron unas ligas de comerciantes que prosperaron en el mar Báltico o sobre el mar Báltico, precisamente porque existían muchas trabas para el desarrollo en lugares más cercanos a la administración de la monarquía, que sin duda fue la causa de esa falta de desarrollo. Estos comerciantes habían pedido al rey que se los dejara trabajar tranquilamente, atendiendo a que los recursos que ellos pedían para combatir la piratería que estaba muy fuerte en el mar Báltico, no era posible que llegara precisamente porque no había muchos recursos. Entonces ellos se las arreglaron gracias a la venia que recibieron de la monarquía y comenzaron a prosperar. Este caso también comenzó a prosperar, o sea, de la misma forma hubo una anécdota muy parecida con el caso chino, en donde la China comunista estaba recibiendo, luego de una larga disputa con el Reino Unido sobre los derechos de Hong Kong, que finalmente terminaron en un acuerdo satisfactorio para China. Y cuando todo el mundo creía que la China iba a absorber a Hong Kong, esta sencillamente le deja tal cual con las mismas reglas. ¿Qué tienen en común las ligas hanseáticas y el caso chino? Tienen en común que dentro de un mismo país encontraron, por una suerte de casualidad, dos sistemas dentro de un mismo país. De hecho, que hoy día este modelo se conoce como un país, dos sistemas. Esa propuesta comenzó a difundirse como una especie de doctrina en muchos casos, como el caso de Paul Romer, que comenzaba a hablar sobre la posibilidad de charter sitios, ciudades privadas, que él le decía. ¿Cuál es el secreto de este desarrollo? El secreto radica en las reglas. En el año 92 le dan un premio Nobel a un economista llamado Douglas North, en donde da énfasis de que los problemas que tienen los países para desarrollarse, o el problema económico propiamente, es realmente jurídico, no de bienes. Es decir, a un país uno le puede llegar muchos recursos, incluso recursos naturales, como el caso de Venezuela u otros, pero no por eso se va a desarrollar. Incluso pueden llegar grandes sumas de dinero al país, pero si las reglas de este país no están diseñadas como para que los individuos puedan prosperar y quedarse con el fruto de su trabajo, entonces ese país no se desarrolla. ¿Y cuáles son estas reglas que son más amigables? Por ejemplo,
el bajo cobro de impuestos, la poca burocracia al momento de abrir una empresa, la formalización de las tierras, el derecho de propiedad, son algunas de las reglas que podemos destacar que hacen al desarrollo de un país. Es muy importante también destacar que la propia ciencia económica trata de resolver el problema de la escasez, y extrañamente muchos países juegan a crear escasez artificial cerrando sus fronteras, evitando por ejemplo la importación de bienes de otros países, creyendo en una antigua tesis aristotélica llamada autarcos, que es la creencia de que los países pueden autoabastecerse, lo cual es un mito. Es un mito porque justamente todos los países que han abierto sus fronteras al comercio han demostrado un mayor desarrollo, y de hecho que lo siguen desarrollando, y ocurre a la inversa cuando los países comienzan a cerrar sus fronteras. ¿Qué es lo que hace que se desarrolle y por qué las empresas que se instalan en un país en donde hay más competencia internacional prospere? Y es justamente eso, la práctica, la competencia está sometido a reglas de mercado que constantemente vamos a decir que los compele a que ellos tengan que mejorar constantemente. Por eso es que muy pocas empresas realmente quieren competir, porque las reglas de la competencia implica que siempre las personas en este caso las empresas, estén mejorando constantemente. Tienen que pelear con otras empresas similares para poder vender su producto a las personas. ¿Quiénes son los que salen favorecidos? Y podemos decir que son los consumidores los que salen favorecidos, pero en realidad es la propia empresa también que sale favorecida por por un principio que ya lo había desarrollado Juan Bautista Say, que es un francés de la escuela clásica, en donde decía que la oferta crea la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros abrimos o dejamos libre que la oferta comience a crecer, también va a generar ingresos para los posibles consumidores. Es decir, la oferta va a generar la demanda. Esta demanda es muy importante para que los países puedan desarrollar también más tecnología, más insumos, más recursos de hecho. Entonces, muy por el contrario de lo que creían los antiguos economistas, de que es una cuestión intrínseca u objetiva de las cosas, es lo que formaban los precios, como el trabajo o el costo de producción, como creía Adam Smith y Karl Marx, que estaban equivocados. Es en realidad el precio o esta demanda lo que hará que las personas generen esta demanda o esta oferta, mejor dicho. Entonces eso me llevó a una reflexión de que ¿por qué Paraguay es tan diferente al resto del mundo? ¿Por qué nosotros, si en el año 53 venían, por ejemplo, ciudadanos coreanos huyendo de su modelo económico, y de hecho que investigando descubrí que Paraguay en el año 53 tenía $250 per cápita de ingreso frente a 150 de los coreanos? Entonces, ¿qué es lo que cambió tanto? ¿Por qué hoy Paraguay se mantiene con un $4.800 a $5.000 per cápita frente a $40.000 de los coreanos? ¿Por qué no superaron tanto los coreanos? Y es justamente por las reglas. La innovación, los coreanos se reinventaron. ¿Y gracias a qué? ¿Al trabajo nomás? No es solo el trabajo. Se necesita una serie de cosas, de variables, para que una economía prospere. Pero todas estas innovaciones, como la educación, los recursos y todo lo que nosotros creíamos de que hacen prosperar a un país,
no sirven de nada si sus reglas no están diseñadas como para que se pueda aprovechar esos recursos como los recursos naturales o la educación misma. Entonces, ¿por qué no hacemos esta reforma? Porque un país como Paraguay, que tiene un gasto público del más del 40% de su PIB, no hace estas reformas si son tan convenientes. Sencillamente porque los políticos le tienen miedo a la explosión social. Para hacer esta reforma tienen que hacer cambios drásticos en el gasto público, tienen que hacer cambios drásticos en materia impositiva, en materia arancelaria, y eso provocaría muchos enemigos para el político que se anime a hacer eso. Porque los mercados cautivos favorecen a ciertas empresas o a ciertos empresarios que no estarían dispuestos a abandonar ese privilegio o esos privilegios. Entonces sería un gran problema para el político que se animara a hacer eso, aun cuando tuviera la fuerza para hacerlo. Le ocurrió a Margaret Thatcher en su momento cuando comenzó a abrir su mercado y casi pierde el poder por una gran explosión social. Entonces, la propuesta es hacer pulmones económicos en lugares en donde o han sido azotados por la naturaleza, donde no puede llegar incluso muchas personas, como el norte del país, en donde siempre está totalmente aislado. El caso del Pantanal paraguayo, Fuerte Olimpo, son lugares que prácticamente son inaccesibles por falta de infraestructura y de inversión. ¿Quién va a querer invertir en esos lugares? Uno se pregunta. Y también podemos preguntarnos, ¿habría forma de interesar a algunas empresas propias o extrañas a invertir en esos lugares? Y realmente hay forma, y tiene que ver con las reglas. Si nosotros cambiáramos las reglas, eligiéramos 2 o 3 ciudades en donde podamos cambiar las reglas, que van a ser mucho más fáciles en esos lugares y no afectarían los intereses de personas que están privilegiadas de cierta forma, entonces eso serviría para que el Paraguay comenzara a tener atracción de capitales en forma de pulmones económicos, en forma de plataformas de desarrollo, copiando un poco lo que hace hoy día China. China, de hecho, que muy pocos saben de que el gran potencial chino está sencillamente en sus ciudades de desarrollo o plataforma de desarrollo, como el caso de Hong Kong, Shanghái, Shenzhen o Macao, que son los que realmente mantienen toda la economía china. El resto de China uno puede ver que sigue totalmente postergado, sigue totalmente en la miseria, y lo que nosotros vemos de China, ¿qué es lo que muestra China? Es precisamente sus ciudades en donde las reglas son muy favorables al desarrollo. Entonces, ¿por qué no copiar este modelo como muchos lo están haciendo ahora? Cuba misma, que temiendo quizás a una reforma drástica, hoy lo está haciendo. El fuerte de Mariel es un ejemplo. Honduras tuvo que cambiar su constitución para aprobar con ciudades de desarrollo o ciudades modelo, en donde se está apuntando a un desarrollo desde esos pulmones. En Paraguay es posible hacer esto, y según mi tesis que planteo en el libro, sí es posible, porque la Constitución siempre es el freno para cualquier tipo de iniciativa, o en este caso puede ser un freno o puede ser una ayuda. Todo depende de qué tipo de ciudades nosotros queremos, con cambios drásticos al estilo de Hong Kong, en donde estas ciudades tengan sus propios recursos, que sean autárquicos, que cobren sus propios impuestos. Tendríamos que hacer un cambio en la Constitución. Pero sin embargo, si nosotros pudiéramos integrar leyes como leyes que ya tenemos, como la de zonas francas y otras
que sencillamente sería diseñar una ley especial para una zona de desarrollo, una plataforma de desarrollo. Y también, para ir terminando, identifico en este libro las falencias que tienen el diseño de la ley de lavado de dinero. No es que está en contra de una ley de lavado de dinero la tesis que presento, está en contra de la metodología que utiliza, que es partiendo de la base de que todos son culpables cuando la propia Constitución garantiza el derecho a la inocencia y también otras violaciones al debido proceso en donde se le obliga a uno a declarar en contra de sí mismo, en donde la carga de la prueba es para quien es acusado, donde se juzga el resultado, no la conducta propiamente, porque la ley de lavado de dinero te condena o te juzga por tener el dinero, y el dinero es el resultado de una conducta. Al no tener una forma de conectar el resultado, que es el dinero, con la conducta, que no se sabe, entonces se apela a un viejo adagio del derecho penal antiguo, que es modelo inquisitivo, que se llama indubio pro fidei, en caso de duda a favor de la fe, que fue justamente superado por el modelo acusatorio, que es el indubio pro reo, en caso de duda a favor del reo. Entonces, se debería cambiar esa metodología o plantear inconstitucionalidades que puedan permitir a estos a los que van a traer capital a nuestro país, para que no se los compare con personas que están al margen de la ley, como terroristas, narcotraficantes, sino que sencillamente se los tiene que dar ese derecho a que puedan trabajar sin tener tantas cargas que le impone el Estado. Como digo en el propio prólogo, en la primera página prácticamente del libro, esto parece quizás una locura, ¿verdad? Pero como diría Carlos Dossi, los locos abren el camino que más tarde recorren los sabios.